Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, vamos a iniciar la jornada de entrevistas con la doctora Cecilia Velázquez, coordinadora del movimiento político Pachacuti, a propósito de los hechos que ocurren en la Asamblea Nacional, el planteamiento de evaluación de la presidenta Guadalupe Llori, el anuncio que buscan destituir, captar la presidencia y luego ir a los juicios políticos. En las últimas horas, el correísmo, curiosamente, después de argumentar que había todos los elementos de juicio para procesar políticamente al procurador del Estado, resulta que dejaron de lado. ¿Por qué? Porque la mayor atracción tienen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que controla la designación de los organismos de control. Les está llegando el agua al cuello, tanto a miembros del correísmo, cuanto hay que decirlo, por casos como el ISPOL, a quienes están vinculados al Partido Social Cristiano. Dos organizaciones que buscan esa destitución. Doctora Cecilia Velázquez, ¿cómo ve esta actuación de la Comisión Multipartidista, partiendo de un hecho que ha sido señalado que desde su constitución no goza de legalidad? Buen día, doctora Velázquez. Buenos días a usted, buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad es preocupante para el país, no solamente para las organizaciones políticas que estamos en el ojo del huracán de alguna manera. Un trabajo legislativo, situación económica, que haya un proceso de educación que sirva a la sociedad, que nuestros hijos se eduquen, que haya un libre ingreso a la universidad, etcétera. Son los procesos que el Ecuador espera. Pero la Asamblea Nacional, especialmente por dos bancadas, que es conocimiento público, se han dedicado al show mediático, a las inamistades internas, en este caso a evaluar a la presidenta de la Asamblea. El proceso de evaluación me parece importante y se tiene que hacer no solamente a la presidenta de la Asamblea, la evaluación tiene que ser a los 137 asambleístas que el pueblo del Ecuador las eligió. Sin embargo, por todo el recorrido histórico que ha tenido en estos últimos meses de la Asamblea Nacional, el bloque del movimiento Pachacuti también se adhirió para que pueda formarse la comisión ad hoc multipartidista, siempre y cuando ésta cumpla con todo el debido proceso, que haya las denuncias, cosas que no hubo al inicio y que ahora los hay. Creo que hay 3 denuncias. Luego, obviamente, hay que calificarlos para que puedan crear la comisión. La comisión está creada, pero esta comisión también no es legítima. No es legítima, tuvo una intención legal quizá de acuerdo al Código Orgánico de la Función Legislativa, sí, pero no es legítimo, ¿sabe? No es legítimo, digo, porque los 5 partidos que deberían estar conformando esta comisión no lo está haciendo. Hay únicamente dos partidos que estarían representando, que es el Partido Social Cristiano y el bloque de UNES, únicamente. El resto son disidentes de cada bancada y que no tienen legitimidad. Al menos el movimiento Pachacuti no tiene representación en esa comisión multipartidista. Sin embargo, esperemos que esta comisión de amigos puedan hacer un trabajo jurídico, un trabajo legítimo, un trabajo de investigación, pero todos sabemos que la intención es únicamente pedir la cabeza de la señora presidenta de la Asamblea, y seguramente eso lo dará. No pasarán 20 días, no pasarán 25 días, y ya tendrán el resultado. Frente a ello, el movimiento Pachacuti simplemente lo que ha decidido en su Consejo de Gobierno en su Consejo Político Nacional, es mantener la unidad, mantener, pues, existe toda esta trama de votar a la señora presidenta, pues obviamente nosotros continuaremos como bloque del movimiento, pero no asumimos
político al interno del nacional. Seguiremos. Doctora Velázquez, usted ha señalado, y efectivamente ese ha sido el bloque como tal, Pachacuti, que no tiene representación. ¿A título de qué lo escogieron a Pedro Calo, quien fue separado del bloque? ¿A título de qué? Y argumentan, ahí está Pachacuti, desde la visión de estos sectores de mayoría que buscan esta destitución. Entendemos que al señor Peter Calo lo toman parte de esta comisión porque ha sido fiel y ha estado desde un inicio al lado de la propuesta de la bancada de UNES para conformar esta comisión y que necesitan hacer una evaluación a su compañera, a su coidiaria, a la compañera de lucha, a la que ganaron por el movimiento Pachacuti los dos para ser asambleístas. Y ahí no hay nada de coherencia. Ciertamente puede tener todos los errores posibles, pero para ello está el tribunal que disciplina de nuestra organización política. Intercalo pero obviamente vemos que los intereses personales son los que dominan ya, y la bancada que está abajo del movimiento coactiva que el pueblo ecuatoriano nos eligió. ¿En qué condiciones están los 6 autotitulados rebeldes que pertenecieron a Pachacuti y que fueron separados? ¿Va a haber un proceso disciplinario? ¿Va a terminar expulsándoles? ¿En qué condiciones están hoy? Los 6 señores asambleístas que se denominaron se autodenominaron como rebeldes y conformaron el bloque parlamentario Los Rebeldes. Eso no existe legalmente dentro de la Asamblea Nacional, mucho menos para la organización política a la que representamos. Cada uno de ellos están en su proceso disciplinario, es lo que nos informó los que integran el Tribunal de Ética y Disciplina en el Consejo Político que tuvimos el proceso. Nosotros no podemos informar el detalle porque la coordinación no está involucrada en el proceso disciplinario, sino que existe el tribunal que es desconcentrado de la coordinación nacional. Esperemos que en los próximos días ellos nos puedan pasar ya las decisiones, o nos hagan conocer, más bien dicho, las decisiones que ha tomado dentro del proceso. Y el caso de quien fuera hasta hace algunas semanas coordinador del bloque legislativo de Pachacuti, Rafael Lucero, luego de esa impresentable reunión que de manera subrepticia mantuvo en México con el expresidente prófugo en Bélgica. ¿Cuál es la situación de Rafael Lucero? Igualmente, el movimiento Pachacuti tiene sus propias decisiones, ha tomado, digamos, su observación frente a este diálogo inconsulto, que es necesario dialogar con todas las fuerzas, que sí, pero no es pensado en ningún momento él, que iba a dialogar con alguien que está prófugo los últimos 14 años. En ese sentido, pues el movimiento ha tomado la decisión de cambiar de jefe de bancada y ahora el nuevo jefe de bancada es el compañero Salvador Quispe y la subjefa de la bancada es la asambleísta Sofía Sánchez. Esperemos retomar de nuevo, reorientar también nuestras prioridades de la agenda legislativa para poder continuar trabajando en unidad con la bancada, la coordinación nacional y las coordinaciones provinciales, y mucho más ahora, porque tenemos que enfrentar un proceso electoral de medio periodo como son las seccionales. En ese sentido, nuestros esfuerzos están orientados en llevar adelante la agenda legislativa y también los procesos electorales intermedios, porque esa es nuestra función como dirigentes. ¿Y cuáles son los desafíos, las tareas que tienen en agenda
tanto en el ámbito legislativo cuanto como movimiento político para las elecciones seccionales del próximo año? Bueno, nuestra agenda legislativa se va a concentrar en 5 proyectos de ley. Eso es la planificación que la hemos realizado, sin dejar de lado de los procesos que están llevando adelante cada uno de los compañeros asambleístas en las diferentes comisiones. Nuestra prioridad va a ser el proyecto de ley para reducir las tasas de interés que necesitamos responder al país y que es una agenda legislativa y una prioritaria. La segunda ley prioritaria es la ley de educación superior para el libre ingreso de las universidades de nuestros jóvenes. La tercera, el proyecto de ley que debemos enfocar es el tema de los recursos hídricos. La cuarta ley que tenemos que enfocarlo es la de las tierras y de los territorios. Y la quinta, el proyecto de ley es la consulta previa, libre e informada, que también es parte de nuestro proyecto político y de la agenda legislativa que están priorizadas. Y en el proceso, obvio, de las elecciones, estamos ya en el proceso de selección con la finalidad de cumplir con el 30% de encabezar mujeres, las listas de cada una de los gobiernos seccionales, básicamente de concejales urbanos, rurales y juntas parroquiales. En el tema de las prefecturas, esperemos no tener ningún inconveniente para irnos al sorteo, sino que que esta posición salga desde las propias estructuras de nuestra organización política y que 7 provincias estén encabezadas por mujeres. Hasta el momento tenemos 4 provincias que posiblemente ya estén para presidir las compañeras mujeres. Nos faltarían 3. Esperemos que eso podamos cumplir y no tengamos líos para inscribir en caso de las prefecturas. En el caso de las alcaldías, igualmente es increíble que los cantones donde tenemos nuestras estructuras, tenemos en los 221 cantones nuestras estructuras, están respondiendo de manera positiva, igualmente con la participación de los compañeros jóvenes, que es muy necesario. Esto nos va a llevar a consolidar como movimiento en cada una de nuestras estructuras. Habrá muy pocas alianzas territoriales, están autorizadas a hacer las alianzas territoriales, es decir, con organizaciones o partidos políticos a nivel local. A nivel nacional, no, aún todavía no está previsto ninguna alianza, aunque nosotros sabemos que las alianzas tienen que ir desde la centroizquierda hacia la izquierda, menos con aquellos que nos han perseguido, menos con aquellos que nos han encarcelado, menos con aquellos que intentaron quitar la casa de la CONAIE, menos con aquellos que nos han enviado a las cárceles y nos han perseguido políticamente, y tampoco con aquellos que toda una vida han mandado en este país y que no han tomado en cuenta a las diversidades. En ese sentido, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro proyecto político. Por ello, precisamente por lo que usted afirma, no se entiende cómo los denominados rebeldes estén junto a quienes les persiguieron, les encarcelaron, les golpearon, y allí están votando con ellos. Exactamente, uno no se puede comprender porque hay las acusaciones de que los unos están con Lazo y los otros que están con Ismo, pero el actuar de la bancada del movimiento Pachacuti. Doctora Cecilia Velázquez. No haya inconvenientes, compañeros pleístas. Le vamos a rogar, vamos a mantener contacto telefónico para seguir con esta entrevista. Quisiéramos consultarle, mientras tanto, ¿tendrán representación en las próximas elecciones seccionales en todas las provincias del país? En los 221 consejos cantonales están organizados así, y lo que usted señalaba y reivindicaba, esa paridad de género para la representación y llegar a los gobiernos autónomos descentralizados, doctora Velázquez. Me dice que está cortando las imágenes. Bueno, yo decía
al inicio que nosotros no entendemos tampoco por qué las acusaciones entre los compañeros de que unos sean lacistas, otros que sean correístas, pero la ciudadanía en este momento ha identificado quiénes están realmente con el pueblo, quienes están con el proyecto político del movimiento Pachacuti. Eso es así. Y además hemos visto en la conformación de la comisión multipartidista, les dijeron que la presidencia va para uno de los rebeldes, y miren en dónde está el denominado rebelde. Ese es simplemente lo que están utilizando y nos están dividiendo, como siempre han intentado hacer al movimiento Pachacuti, pero no se encontraron con una dirigencia firme, no se encontraron con una estructura consolidada, no se encontraron con las organizaciones sociales afines que hemos dado guerra desde un inicio, y no les vamos a permitir que se tomen el movimiento Pachacuti, ni les vamos a permitir que nos estén opinando a nombre del movimiento Pachacuti. Nosotros vamos a continuar con nuestra agenda legislativa, como dije, con los 5 proyectos de ley que son prioritarios para la organización política. Y por el otro lado, continuaremos con nuestras estructuras en la preselección de las candidaturas. Esperemos tener la inscripción, nuestra meta es inscribir en las 23 provincias con las prefecturas, en los 221 cantones con las alcaldías, en más de 400 y tanto de las listas para concejales urbanos y rurales, y en más de 800 juntas parroquiales. En eso nosotros vamos a hacerlo. Nuestros dirigentes han respondido de manera positiva dentro de las estructuras de la organización política. Nuestra concentración es de los 5 proyectos de ley y en el proceso electoral de la seccional. En el escenario que Guadalupe Llori fuese destituida de la presidencia de la Asamblea, el movimiento Pachacuti no aspirará a la presidencia de la legislatura. No le escuché, Miguel. Sí, le decía, doctora Velázquez, en el escenario que fuese destituida Guadalupe Llori, no van a aspirar ni poner candidato a la presidencia de la legislatura. Esa es una decisión que se tomó desde el Consejo Político Nacional, y ahí también es donde los señores autodenominados rebeldes o el bloque parlamentario los rebeldes no estuvieron de acuerdo. Lo único que quieren es, como dije, la cabeza de la señora Guadalupe Llori para poder asumir ese espacio, uno de ellos. Eso no lo vamos a permitir, primero porque los autodenominados rebeldes, ellos se fueron de la bancada, y lo único que nosotros hemos hecho, después de 4 meses de que ellos no participaron dentro de la bancada del movimiento Pachacuti, lo que hemos hecho es obviamente apoyar la decisión del jefe de bancada de su retiro, y no porque nosotros la hemos pedido, sino ellos lo hicieron. Y quedó claramente demostrado en la conformación de esta comisión que la única intención era sacar a la presidenta Guadalupe Llori y reemplazar uno de ellos. No es posible. Si nosotros estamos ya como organización política tomada la decisión de que no vamos a reemplazar con ninguno de nuestros compañeros en ese puesto, pues eso lo vamos a cumplir. Esa es una decisión tomada y vamos a seguir adelante como bloque Pachacuti. Tampoco van a respaldar en el escenario que uno de los 6 rebeldes fueran propuestos por esta mayoría legislativa que encabeza el correísmo. Por supuesto que no. De nosotros no cuenta con ningún apoyo, y la bancada hasta este momento está conformada por 19 compañeros. Estamos claros, tenemos una baja también de lo que separaron de la provincia del Napo. El Tribunal de Ética y Disciplina separó a la señora Rosa Cerda, y ella está fuera ya del movimiento Pachacuti. Ella es una asambleísta independiente, no la contamos, y por eso nosotros en la bancada en este momento contamos con 19 asambleístas. A propósito de lo que usted señala, la separación de Rosa Cerda, ¿ustedes son partidarios de que no existieran bloques de independientes con una circunstancia? Lo más cómodo
para quien recibe la votación a través de una legítima representación de un partido o un movimiento político, luego simplemente por intereses personales, por cálculos personales, se separan de los bloques y tienen su agenda, se agrupan entre los independientes que no son tal y simplemente tienen una representatividad. Ojalá podamos, a través de nuestra bancada, el próximo año hacer una de las leyes prioritarias, la reforma al Código de la Democracia, porque depende de ello. Nosotros o las organizaciones políticas podemos hacer la separación y evidentemente hacemos la expulsión, pero siguen utilizando el cargo, siguen en la curul. Y gracias a esa organización política que las usa y que gracias a esa organización política ganaron esa curul, porque no ganaron a título personal, no ganaron siendo independientes, sino bajo la tutela de una organización política. Y ahí hay que hacer una reforma y además de eso lo vamos a impulsar. Hay ya una recomendación en uno de los consejos políticos nuestros que se tiene que hacer la reforma al Código de la Democracia con la finalidad de que cuando sean expulsados de una organización política, obviamente siguiendo todo el debido proceso y que haya condiciones que la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional también tenga concordancia y que permite el Código de la Democracia a expulsar y quitar esa dignidad para la que fue electa, porque no podemos seguir soportando el país, no solamente de una organización política, sino al país, ver tantos camisetazos, tantos oportunistas y siendo padres de la patria, ¿cómo es que dan ejemplo al resto? Ahí tenemos que trabajar en la reforma del Código de la Democracia. Espero que así lo tengamos para el próximo año y para las próximas elecciones 2025 podamos contar con una ley que también sea coherente a las decisiones que tomen las organizaciones políticas y a las incoherencias de los electos. ¿Y cómo están las relaciones del movimiento político Pachacuti con la CONAIE? Bueno, siempre las relaciones entre el movimiento Pachacuti y la CONAIE, porque nosotros somos el brazo político. Tenemos nuestras propias estructuras, tanto la CONAIE como en este caso el movimiento Pachacuti. A nivel de base, a nivel de las estructuras no tenemos problemas, ni las tenemos, ni las pensamos tener, porque somos mismos compañeros que impulsamos un proyecto de ley. El movimiento Pachacuti es el instrumento político para poder hacer realidad en proyectos de ley lo que demanda la CONAIE y los sectores sociales. Que hay puntos de vista entre las dirigencias, sí, porque algunos dirigentes obviamente tienen intereses de participación política electoral, pero con ese tono, con las prepotencias que nos quieren imponer decisiones unilaterales, pues obviamente la dirigencia o la estructura de la organización política no está en condiciones de aceptarlo. Sin embargo, no podemos compartirlas, pero respetamos, porque la política es para un análisis, es para un servicio, es de puntos de vista. Claro que se tiene que exigir divergencias, pero por supuesto que sí, pero tiene que ser con la altura. La prepotencia, la imposición no funciona en ningún lado, y mucho menos en las estructuras de nuestras organizaciones a las que pertenecemos, ni en la estructura del movimiento Pachacuti. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención a la coordinadora del movimiento político Pachacuti, doctora Cecilia Velázquez. Un gusto, Cecilia, dialogar sobre estos temas. A usted, Miguel, muchísimas gracias por la aclaración de que soy la subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti. Si no, pues los rebeldes o aquellos que nos quieren imponer nos vayan a chinir, nos vayan a hostigar, quise decir. Así es que muchas gracias a la audiencia y a usted, Miguel. Muchas gracias a la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora en el movimiento Pachacuti. Buscando la verdad, 6:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con el ministro de la Producción, Julio José Prado, para hablar precisamente cómo están las inversiones en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Saludza? Pues ahora volvió más saludable que nunca. Es que Julián se enteró que con los planes médicos de Saludza y su programa Vitality hay nuevas formas de ganar premios cumpliendo metas de bienestar, como dejar el celular 1 hora antes de dormir, comer snacks